y ante la justicia de los Estados Unidos donde vive. Y a continuación tenemos a nuestro siguiente invitado. Él es Fernando Villavicencio, diputado de la Asamblea Nacional. Está en directo desde la ciudad de Quito. Diputado Villavicencio, le doy la más cordial bienvenida a esta emisión de noticias y le agradezco, por supuesto, por estos minutos de su tiempo en medio de este remesón político. ¿Por dónde empezamos, señor Villavicencio, a cortar y a desglosar lo que ha pasado en los últimos minutos en el Ecuador? ¿Desde dónde se encuentra? Buen día, un saludo desde Quito. Empecemos por decir que ya no soy asambleísta, ya no soy congresista, soy excongresista y me siento muy feliz. Fui de los pocos, tal vez el único legislador que impulsó desde hace 2 años la muerte cruzada, que es un recurso constitucional que consta en el artículo 148 de la Carta Magna, aprobado por el correísmo el año 2008, que permite al presidente de la República y a la Asamblea también en su orden recurrir a este recurso de muerte cruzada, que implica disolver la Asamblea Nacional, convocar a elecciones anticipadas y también que el presidente se vaya a su casa. Yo me siento muy bien, me siento feliz, yo soy uno de los impulsores de este mecanismo, que al final el presidente Lasso, un poco de forma tardía, decidió aplicarlo. ¿Por qué? Porque es una asamblea tal vez la más desprestigiada del continente y la galaxia. Tiene el 96% de oposición popular. Hace un día acaban de apresar a un legislador acusado de violación. A ese nivel está la Asamblea del Ecuador, que no le ha permitido al gobierno del presidente Lasso llevar adelante su plan de gobierno. Bueno, señor Villavicencio, si se hubiera dado la votación, ¿usted hubiera votado sí o hubiera votado no? Mire, yo presidí la Comisión de Fiscalización, soy el expresidente de la Comisión de Fiscalización que sustanció todo el juicio político por un presunto delito de peculado. Es decir, se le pretendía sacar al presidente, eso es un recurso constitucional, pero por un delito de peculado, que es el peculado, el uso de fondos públicos de forma ilegal, a nombre personal o a nombre de un tercero, y los acusadores que pertenecen al Partido Correísta y al Partido Social Cristiano, un partido de izquierda y un partido de extrema derecha, no lograron presentar una sola prueba de la presunta vinculación del presidente Guillermo Lasso en el delito de peculado, aunque el gobierno del presidente Lasso sea un gobierno muy impopular. Pero no se lo podía sacar porque es impopular, sino porque estaba vinculado presuntamente a un delito. No pudieron presentar las pruebas. Y déjeme decirlo que ayer hasta las 10 de la noche que estuve en la sesión del Parlamento, había el debate, hasta esa hora el gobierno tenía 52 votos a favor, es decir, el gobierno podía salvarse de la destitución. Pero también el presidente Lasso entiendo que analizó la situación a partir de mañana. Sí, claro. Es decir, a partir de mañana o pasado mañana, las mismas fuerzas políticas conspiradoras, me refiero al correísmo, que es liderado por un prófugo de la justicia, que es Rafael Correa, y por el Partido Social Cristiano, iban a continuar con el bloqueo. No le iban a aprobar las leyes más importantes en reforma económica, en reforma laboral, etcétera. Y esta coalición conspiradora iba a intentar sacarlo nuevamente en 2-3 meses del presidente de la República y tomar todos los poderes. Yo creo que el gobierno analizó esta situación y resolvió por la única vía que le queda, que es la muerte cruzada. Bueno, ¿usted cree que esta jugada política del presidente Guillermo Lasso es un movimiento que apela al tema estadista, al estadista que lleva adentro, o él tomó esta decisión más en torno a blindarse él como mandatario? ¿Qué cree usted? Yo creo que tomó una decisión para sostener la frágil democracia, lo que resta de democracia y la poca institucionalidad del país. De lo contrario, iba a continuar este escenario gravísimo de desestabilización y de intento de golpe parlamentario fusionado en ocasiones con incendio en las ciudades, llámense movilizaciones, levantamientos indígenas. Ahora el presidente de la República no tiene ninguna excusa para llevar adelante su plan económico vía decreto. No sé si ustedes saben, sí, pero el gobierno puede gobernar hasta 7 u 8 meses vía decreto ejecutivo, es decir, lo que no pudo hacer porque la Asamblea le estaba bloqueando y llevar adelante una reforma económica importante. Hoy mismo, mire lo que acaba de hacer el presidente. Sí, sí. El segundo decreto es una reforma tributaria reduciendo el impuesto al valor agregado. Esto es muy importante porque esa reforma jamás
la Asamblea Nacional le iba a dejar pasar, pero ahora por decreto inmediatamente entra en funcionamiento. Es decir, reitero, el gobierno ahora puede hacerlo vía decreto 6, 7, 8 meses, llevar adelante su plan económico y su reforma y no tiene excusa de decir la Asamblea me ha impedido. Esta Asamblea que se va a la cárcel, que se fue a la cárcel el día de hoy, es una de las asambleas más impresentables de América Latina. 32 investigados, asambleístas, legisladores, por corrupción en la Contraloría General del Estado, 16 legisladores con informes de responsabilidad penal, 16 legisladores con glosas, que son pagos pecuniarios, un legislador acusado de violación, otros con grillete. Es decir, es prácticamente un nido de delincuentes esta Asamblea Nacional. Muy pocos nos salvamos. ¿Usted cree, señor Villavicencio, que dadas las circunstancias de lo que sucedió, por ejemplo, en el Perú, que ahora está sucediendo en el Ecuador, que ambos países se hayan convertido en un ejemplo de cómo tiene que ser ahora la política y que la política misma esté dando un cambio hacia por fin terminar de raíz con la corrupción? Sin duda, en la lucha contra el crimen organizado, Ecuador es uno de los países más violentos, tomados por los carteles del narcotráfico, por el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y la mafia albanesa. Tienen de rodillas a la sociedad ecuatoriana. Ecuador es el tercer país que exporta cocaína al mundo, principalmente a Europa y Estados Unidos, y lo hace por los principales puertos de exportación. Por esa razón es que aquellos grupos mafiosos que están vinculados a grupos políticos son los que impiden esta lucha en contra del crimen organizado. La lucha contra la corrupción en el Ecuador es sin duda tarea de primer orden en la agenda política, así como enfrentar de forma valiente al crimen organizado. Y el próximo gobierno que venga a este país, si no incorpora estas dos claves estrategias, la lucha contra la corrupción, este país durante el correísmo fue diezmado, ¿sí? Fue sometido a la mayor vorágine de explotación y de saqueo, obras inservibles, sobreprecios. Este país tiene a los mayores delincuentes que todos en América Latina, tiene 48 prófugos que fueron parte del gobierno de Rafael Correa y la mayor parte sentenciados gracias a mis investigaciones periodísticas durante los últimos 15 años. Ahora que ya estamos hablando de sus investigaciones y su lucha personal contra la corrupción, ¿qué tan cierto es que usted está coqueteando con una posible candidatura presidencial? Bueno, sí, yo he recibido la petición de varios sectores políticos de encabezar una opción electoral que vaya más allá de los espacios ideológicos de derecha o izquierda. Reitero, en este país la lucha más importante es contra la corrupción, contra la impunidad y contra el narcotráfico. Y sí, yo he aceptado esta precandidatura y esperamos en los próximos días poder articular un gran frente político y social fuera de los espacios ideológicos. Bueno, siempre habrá la ideología que nos permita ubicar un espectro de acción y una visión del país y del mundo, pero el Ecuador requiere con urgencia enfrentar el tema de la seguridad. Y sí, confieso y ratifico que he sido propuesto como precandidato para las próximas elecciones. Entonces le vuelvo a preguntar, señor Villavicencio, ¿podemos afirmar que va a aceptar la candidatura? Es posible. Yo creo que le va a provocar dolor de cabeza al prófugo Rafael Correa, porque sin duda el enfrentamiento en este país será entre el correísmo, los prófugos y Fernando Villavicencio. Bueno, ahora que ya estamos analizando esta escena política, la arena política del Ecuador, hablemos un poco de la figura del correísmo y el papel que juega en la actual crisis política e institucional que se vive de la mano de lo que decretó ayer el presidente. ¿Dónde está el expresidente Correa? ¿En qué lugar político podemos ubicarlo en este momento? Y el correísmo ocupa un 20% del nicho electoral. El 75-80% mantiene independencia y tiene una visión claramente anticorreísta. Por esa razón se puede explicar cómo un candidato banquero, como es Guillermo Lasso, pudo ganarle al correísmo. Es porque recibió el apoyo de un sector enorme, amplísimo anticorreísta, que fue perseguido y que sin duda da cuenta de que durante el gobierno de Rafael Correa este país fue víctima de los mayores escándalos de corrupción tal vez de la historia. Por eso hoy la clave es poder unir y articular a este espectro amplísimo del 75-80% que es visiblemente anticorreísta para enfrentar en estas elecciones.
La gran disputa en el Ecuador será entre el candidato del prófugo Rafael Correa y un candidato de una alianza social política que represente una visión distinta del mundo, más democrática, que enfrente la corrupción y el crimen organizado. Pues bueno, muchísimas gracias, señor Fernando Villavicencio, por haber estado esos minutos de su tiempo con nosotros aquí en DNews. Estaremos en contacto y, por supuesto, con la lupa puesta con lo que pase en el Ecuador. Le deseo, en medio de todo, un feliz día y que tenga un buen almuerzo. Igualmente, un abrazo. Nosotros nos vamos en directo con nuestro